en el Congreso capitalino se lanzó un llamado al respecto tanto a la jefa de gobierno como a los alcaldes. Vamos a ver. Madres usuarias de centros comunitarios y estancias infantiles reunieron 22.550 firmas para defender la educación inicial en la Ciudad de México. Las firmas fueron entregadas en el Congreso local al diputado Mauricio Tabe, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quien afirmó que confía en que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum sea sensible a los problemas de las mujeres y se logren los recursos para que sigan operando. Para financiar el programa de estancias infantiles en la ciudad se requieren 200 millones de pesos, nada más para ponerlo en proporción, eso equivale a una tercera parte de lo que se recortó la Asamblea Legislativa. Nosotros nos recortamos del año pasado a este año 600 millones. Pidió a la jefa de gobierno y a los alcaldes asumir el compromiso de velar por los derechos de los niños capitalinos. Las mujeres responsables de los centros comunitarios enfatizaron que ofrecen un servicio que el gobierno no cubre. Estamos haciendo un trabajo que el gobierno no hace. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no son suficientes los espacios educativos para que estos niños asistan. Y yo le voy a poner un ejemplo. En los jardines públicos, los grupos están compuestos por más de 30, 35 hasta 40 niños. ¿Sí? En los espacios que nosotros atendemos, los niños que podamos atender es de acuerdo al espacio, los metros cuadrados que nos marca CEDU, porque pues sí nos va a hacer una primera visita. Las firmas recolectadas serán entregadas en una primera etapa a las alcaldías y posteriormente a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Con imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.